Bueno, yo a esta señorita, ya para que la voy a presentar después de 3 vídeos. Amaya Martioda, de nuevo, muchísimas gracias, cariño, por estar ahí al loro. Y a darnos otra clase magistral. Yo no me canso de decir que estos vídeos son, lo digo sinceramente, para el cicloturista, esto es canela fina, esto es canela en rama, porque es poner blanco sobre negro muchos conceptos y quitar muchos mitos y muchas ideas equivocadas. Yo creo que siempre tenemos que estar abiertos, y me incluyo, a que nos cambien un poco la percepción de algunas cosas que dábamos por sentadas equivocadamente, con pruebas, por supuesto con datos, no es que me lo digas y ya está, sino que aportamos datos. E incluso también a veces simplificar, ¿no? Porque yo creo que a Sí. veces el propio cicloturista está como bombardeado entre, vale, la barrita, ¿qué? Necesito de proteínas, necesito más hidratos de carbono. Al final tienen todos estos productos inmensos con un montón de mensajes, ¿no? Que el propio consumidor está un poco como, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo comparo? ¿No? Y yo creo que también a Uh veces -huh. pues, sentarte con un asesor pues viene bien para eso, ¿no? Pues para simplificar. Y luego ya cada uno, pues bueno, pues decide Y qué le luego encaja. ya que cada cual haga lo que le dé la gana, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a hablar, lo he dicho, este vídeo es una comparativa. Espérate que me está terminando de escribir. Joder, vale, ya está. Este vídeo es una comparativa, bueno, es un análisis de cómo debe ser una buena barrita. Ojo, solo barritas, no geles. De geles haremos otra parte, porque me habían dicho mucho, vamos a hacer geles y barritas. Vale, pero es que una cosa son los geles y otra cosa son las barritas. Entonces, no mezclemos, ya que estamos haciendo vídeos muy específicos, aquí vamos a hablar de barritas. Entonces, cuéntanos qué debe tener una barrita, por lo menos en concepto, qué sería lo ideal en aportes y tal. Yo creo que principalmente uno tiene, o una tiene que fijarse como en tres factores, ¿no? Uno, ¿cuántos hidratos de carbono le va a dar por unidad? ¿No? Acuérdate que cuando hablábamos también en el anterior episodio de los geles, Uh que -huh. casi el ciclista, sobre todo cuando está, pues bueno, tiene que enfrentarse a un esfuerzo de alta intensidad, le recomendamos que a la hora consuma al menos 60 gramos de hidratos de carbono. Entonces, eso a aspectos prácticos o cómo tenemos un poquito que buscar la alimentación, pues bueno, si vamos a comernos una barrita a la hora, que al menos ofrezca 30 gramos para que luego si bebemos alguna bebida isotónica podamos tener facilidad, ¿no?, de llegar un poquito a esa recomendación. Entonces, yo como punto número uno busco siempre o recomiendo barritas que al menos por unidad de barrita ofrezca 30 gramos de hidratos de carbono. Luego me fijo en la calidad de los nutrientes, en esa lista de ingredientes que tiene cada una de las barritas, pues bueno, que los ingredientes sean de calidad, o por lo menos que el usuario reconozca, ¿no? Y cuando le pone, por ejemplo, una pasta de cacahuetes, se imagine la pasta de cacahuetes, ¿no? Nos proporciona con un montón de ingredientes que no sabemos ponerle ni color ni forma. Y como tercer aspecto, pues yo creo que ya está el gusto de cada uno. Es cierto que las barritas pueden tener diferente consistencia. Entonces yo creo que es importante, pues bueno, que el ciclista o la ciclista pruebe diferentes barritas para que también elija la consistencia que más fácil le va a resultar morder, masticar, tragar, porque tú mismo has visto, Abel, y tú Claro. también sabes que no es lo mismo comerte una barrita en la Titan que comerte la barrita durante los entrenamientos cuando estoy aquí en Sí, de Madrid, hecho, ¿no? yo posiblemente en barritas es de lo que más he tenido que probar en el tiempo hasta que he encontrado las que más o menos me van bien. Yo tengo que decirte que soy más fan, entre comillas, de los geles que de las barritas. A mí me cuesta mucho comer sólido, me cuesta mogollón, me cuesta mogollón. Y al final es que yo creo que también es algo que les pasa a muchos. Las flat jack, estas barritas que son como muy Mm. típicas de avena, claro que tienen un montón de hidratos de carbono, pero pasar eso y que no se te ponga la boca seca, o sea, Sí. ¿no? Entonces, o bien estás muy habituado y realmente no te supone un esfuerzo, o realmente, pues bueno, pues tienes igual que buscar otro tipo de consistencias más fáciles de masticar si ves que lo que te cuesta es masticar, ¿no? El Sí, sí, alimento. sí. No, y comer en marcha es, a mí me parece un horror. Pero bueno, ya que hemos dejado claro, como siempre ponemos ejemplo de varias marcas. Yo le mandé iba a decir a Nara, a Maya, le, le mandé las 2 barritas que uso yo y las que utiliza Enara. Vamos a hablar de esas 3 y luego de algunas más que ella ha pensado que sería buena idea. Si te parece, empezamos con las mías, ¿vale? Así que empezamos con esta barrita de Victory, que a mí me Mira, parece estupenda. Es enorme, ¿eh? O sea, yo esta barrita no me la tomo entera, me la tomo en 2 partes. porque La son, acerco. ¿qué tiene? Mira, 85 gramos de barrita, es una barrita todo tosca. Y aparte es que es tocha, es que fíjate, Sí. es que es ¿Qué tipo de tochísima esta barrita. es de la que te hablo? Yo creo que ese tipo de barritas es la típica flat jack, ¿no? Las de barritas de avena, que a mí, por ejemplo, sí en cuanto a aporte de hidratos de carbono por barrita, si no me equivoco, puedes mirarlo si quieres tú, ofrece 55 gramos de hidrato de carbono, entonces sí que el primer factor o el primer 85 gramos. de barrita y en sus 85 hidratos de carbono yo creo que tiene que ofrecer 52 o más de Hidratos 50. de carbono 58.
58, fíjate. Bueno, espera, no, perdón, 58 no, 49, porque 58 es por 100 gramos, 49 por los 85 gramos, que es lo que tiene la barrita. Como sí ofrece más de 30 gramos, es cierto que pues bueno, cumpliría el primer requisito. Luego también a nivel de ingredientes, esas barritas, las de Nutri, o sea, las de Victory, están muy bien. La lista de ingredientes casi la lees y puedes leer cocos de avena, jarabe refinado, bueno, pues aceites, sacarosas. Pero bueno, el primer ingrediente... Sí, avena sí, avena ya sé que lleva, porque la avena ya tengo como el tacto mucho en el paladar y lo cato enseguida cuando llevo avena. Hola. Hemos tenido aquí un pequeño corte, seguimos. Estábamos hablando de la avena en la barrita esta de Victory. Que reconozcamos el primer ingrediente ya es un paso, ¿no? Y al final que veamos que el ingrediente principal son los copos de avena, yo casi me atrevo a poner, pues bueno, esa barrita que en cuanto a calidad de ingredientes está más o menos bien. Lo que a mí me parece es que por cantidad de alimento, o sea, aunque sí ofrezca más de 30 gramos de hidrato de carbono, son casi 85 gramos de barrita tosca que te tienes que comer para alcanzar ese objetivo, ¿no? de hidratos de carbono. Entonces, yo por eso te digo que me la como en dos. O sea, para mí esta barrita me sirve para 2 tomas. Sí, sí, y igual también puede ser una barrita de eso, que se te pueda hacer pesada a la hora de mascar o de tragar, o si estamos como muy deshidratados puede ser difícil de pasar. Entonces, ya el tercer factor está un poco en el propio ciclista, ¿no? Si es una barrita que la pasa bien o le cuesta. Entonces, pues bueno, pues ahí ya el tercer factor entraría más eso, el tema de gustos. Pero sí, en cuanto a los primeros dos factores, estaría muy bien este tipo de barrita. Vale, y luego la otra barrita que yo utilizo, esta a mí me parece una maravilla. Me parece una maravilla. Es esta, porque es con diferencia la barrita que mejor se come de Infiesport. Se come, porque es así como gelatinosa, es como una gominola. Y joder, entra de lujo, cero problema de estómago, es pequeñita, con lo cual se digiere bastante bien. A mí me parece una maravilla. Pero es que fíjate que esa barrita, que yo creo que no pesa más de 40 gramos, en esa dosis de alimento ofrece 30 gramos de hidrato de carbono. Entonces ya con eso cubriríamos casi lo que, bueno, a ver, ya es cierto que la anterior barrita ofrecía un poquito más, pero es que si comiendo en comparación, esta 32,6 gramos. Pues comiendo de esas, que comerte 2 de esas seguro que en una hora te lo puedes comer con mucha más facilidad que la anterior. Sí. Y además que entra muy bien porque es muy, muy masticable, es maravillosa. Es que estaba mirando porque realmente es que además tiene azúcares. Sí, es que no veía la etiqueta de los azúcares. Es normal, que tenga azúcares, pero yo me refiero a, pues también yo creo que está hecho con algo de pulpa de manzana, utiliza sobre todo la fruta, ese tipo de barrita, y es una barrita que en cuanto a consistencia, ¿no? Que tiene una consistencia parecida al membrillo. Entonces, claro, si estamos es casi igual, yo creo que la han hecho con esa idea además. Entonces hace que pase muy bien, ¿no? Entonces sí que es cierto que en cuanto a aporte de hidratos de carbono está muy bien, porque aporta más de 30 gramos en una dosis pequeña, entonces es fácil de llevar y llegaríamos a cubrir esa necesidad. Fijaros la diferencia, ¿eh? La diferencia entre una barrita y otra, el tamaño y tal, es que no tiene nada que ver. Sí. Ese tipo de barrita también, en cuanto a calidad de ingredientes, pues también podemos ver la fruta, la pulpa de manzana, o sea, son como ingredientes reconocibles, aunque tenga también el azúcar, pero es que estamos hablando de barritas energéticas. Y luego, pues hemos dicho que también la consistencia hace que te resulte más fácil comerte esa barrita de Infisport en L3 que la anterior, ¿no? Entonces yo casi la pondría pues casi en un peldaño por encima a la de Victory Endurance. Genial, pues me faltaba por decirte, lo que pasa es que no tengo aquí ninguna, las que utiliza Enara, que Enara es la que más problemas tiene con el estómago, lo he comentado muchas veces, y a ella le han terminado yendo muy bien las Cliff. ¿Qué tal son las Cliff? Las Cliff también están muy bien. Sí, es cierto que, bueno, que en 68 gramos de barrita es cuando llegaríamos a cubrir esos 38 gramos de hidrato de carbono. Entonces, por aporte de hidrato de carbono está muy bien. Y Cliff lo que tiene son, pues bueno, ingredientes pues con una base de fruta, de dátiles, pues bueno, muy naturales, tienen pocos aditivos o pocos nutrientes o ingredientes, pues bueno, poco reconocibles. Y bueno, y al final, pues si Enara al final en prueba-error ha sido la que él ha visto, la que mejor ha digerido, pues probablemente sí sea un poco por eso, ¿no? Por la calidad. Hace lo mismo que yo con la Victory, se las toma mitad porque las Cliff son grandotas. No tengo aquí ninguna, pero son grandotas también. Sí, son 68, sí. O sea, aún yo creo que las Victory son más toscas aún, porque son 80. Sí. Un poquito más. Pero bueno, pero sí es cierto que en cuanto a calidad de ingredientes también está muy bien. Genial. Pues yo ya me pongo en tus manos. Cuéntame, porque además las dos marcas que me has dicho no conocía ninguna. Mira, bueno, sí. Yo tenía aquí las típicas de SIS
SIS Energy y SIS Proteína, porque también yo he visto a muchos cicloturistas que usan las barritas de proteína para alimentarse durante la salida. Sí, yo eso tampoco lo he entendido. Y es cierto que al final, pues bueno, que las barritas ricas en proteína realmente son barritas igual que están más dirigidas al periodo de recuperación. Para que una barrita sea rica en proteína tiene que aportar más de 15 gramos de proteína. Realmente un ciclista cuando está en marcha, cuando está en una carrera, cuando va a hacer una ruta, no necesita proteínas para comer durante. Lo que necesita son hidratos de carbono y por eso estamos hablando de que necesitamos saber cuántos hidratos de carbono aporta, ¿no? Pero bueno, algo que tiene SIS, que a mí me gusta mucho, es un poco la calidad, ¿no?, de los ingredientes. Si vemos tanto la calidad de la barrita de proteína, que normalmente las barritas de proteína es cuando puede haber más caca, de mantecas, sí, suele haber mucha caca. Pero bueno, sí es cierto que SIS sigue siendo a mi todo dentro de las casas, pues bueno, una casa que cuida mucho la calidad de los ingredientes. Y, por ejemplo, en la barrita energética de SIS, pues tenemos por 60 gramos cerca de 33, si no me equivoco, 33 gramos de hidrato de carbono, de las cuales ya incluso la barrita de energética también aporta algo de proteína. Esa también es tocha, esa grandota también. Sí, a mí me recuerda un poco también a la Flat Jack, o sea, porque también se hace con avena y tiene yo creo también algo de cacahuete, entonces al final todo lo que tenga crema de cacahuete se hace un poco pastoso. O sea, o lo puedes utilizar al principio de la salida, pero como lo dejes para días calurosos sí que es cierto que puede hacerse un poco pastoso. Y otras dos marcas que os había traído, que son nuevas, bueno, la verdad es que las hemos descubierto porque en poca cantidad de hidratos, o sea, en poca cantidad de alimento aporta una gran cantidad de hidratos de carbono. Sí, rollo este concepto, digamos. Bueno, vas a flipar, ¿eh? Porque realmente yo creo que en especial a ti te puede gustar un montón. ¿Qué marca es y qué buena pinta tiene? Ote. Espera, no te muevas. No te muevas. No vuelvas a poner como estaba. Fijaros la mancha que tiene de boli a Maya en la mano. La lío con un boli. Perdona. ¿Qué marca es? Que no me he enterado, perdona. Ote. No la conocía de nada. Cuéntanos, ¿qué tiene de bueno, de especial? Aparte de la buena pinta que tiene, que parece un helado crocante de estos, un bombón helado. Es una galleta y tiene sabor a Oreo. O sea, en cuanto a sabor, a vosotros que os gusta Mándame alguna, por Dios, mándame alguna. Está realmente rica. Pues esta barrita, que pesa cerca de 65 gramos, que sería un poco el peso que tiene la Clif, aporta hasta 40 gramos de hidrato de carbono, que es una barbaridad. Es la barrita que he encontrado yo en el mercado que más cantidad de hidrato de carbono ofrece por 100 gramos. Y realmente es una barrita que se come súper fácil. Está hecha a base de estos crispies de arroz, los crispies de arroz hinchado. Y bueno, y luego le meten un montón de, fructosa, maltodextrina, hacen una combinación de hidratos de carbono, se digiere súper fácil, se masca súper fácil, casi como dice alguno, joder, pero si es que me como esto y me podría comer 2 de estas a la hora, o sea, no se me hace para nada costoso, ¿no?, comerme. Y lo cierto es que está siendo como un alimento muy clave para que muchos ciclistas, sobre todo igual que están perfilados en el alto rendimiento, puedan llegar a cubrir incluso hasta 120 gramos de hidratos de carbono por hora, que es un poco a lo que les enseñamos, ¿no?, a muchos ciclistas para que consuman pues, un aporte de hidrato de carbono mayor. Como todas, pues habría que probarla para ver cómo digiere cada uno esta cantidad tan enorme de hidratos, pero la pinta a mí me has convencido. O sea, a mí la pinta me ha parecido maravillosa. Sí, que perdona. Que estamos también probando, que ya llevamos un tiempo probándola, es esta, Rouvelo. No es una marca conocida. Tampoco la conocía, para nada. Pero es una marca, sí que es cierto que en cuanto a cantidad de alimentos, fíjate, es una barrita que pesa cerca de, lo tengo apuntado por aquí, entonces mira, 40 gramos de barrita. Realmente es una barrita pequeña, aporta cerca de 25 gramos de hidrato de carbono, o sea, sí que es cierto que no llegaría por unidad de barrita a esos 30 gramos de hidrato de carbono en los que yo me suelo fijar, pero a mí lo que me gusta mucho esta barrita es por los ingredientes que está hecha. Es una barrita que está hecha principalmente con base de dátiles, higos, son barritas que tienen mucha fibra, entonces esos ciclistas que tienen que entrenar el sistema digestivo, porque esto es otro capítulo del que podemos hablar más adelante. Claro. Cuando hablamos de entrenamiento digestivo, ¿no?, del probar las barritas, ver cuál te va mejor, pero incluso el entrenar, ¿no?, cada cuánto tengo que comer, que sea capaz de comerme una barrita a la hora si tengo que comerla, ¿no? Todo ese entrenamiento digestivo, que a día de hoy, pues los dietistas nutricionistas le damos mucha importancia, a veces las solemos plantear con este tipo de barritas que tienen mucha cantidad de fibra. Igual no aportan mucha energía y eso igual durante el entrenamiento incluso le puede ayudar al ciclista a ir afinando, a ir perdiendo peso,
pero nos va ayudando pues, bueno, que el sistema digestivo aprenda a digerir pues, alimentos con un poquito más de fibra. Aunque luego en la competición planteemos otra estrategia, ¿eh? Ajá. Pues mira qué interesante. Oye, lo que has dicho de entrenar el estómago, por terminar ya, porque ya como hemos hablado de las marcas, ahora hay que meterse un poquito más en conceptos que aporten algo. Lo de entrenar el estómago me parece fundamental. O sea, ahí lo que has dicho, por ejemplo, de los dátiles, hay mucha gente que utiliza dátiles directamente, bolsitas de dátiles, y esta barrita ha acondicionado eso. Pero al final, todo esto tú recomiendas en los entrenamientos habituales, entre semana, usar este tipo de suplementación para acostumbrar el estómago. Esto es muy importante. Sí. De hecho, mira, un hándicap que estamos teniendo ahora con los ciclistas que compiten, con los ciclistas de alto rendimiento, es que casi en este mes y medio de confinamiento, con una hora y media de rodillo, ¿qué apetito? O con una hora de rodillo, a ver, ¿qué hambre tienes? Claro, no, es que al final, por mucha intensidad que metas, es una hora y cuarto, una hora y media. Es que no llegas a tener esa necesidad. Pero sin embargo, si al sistema digestivo durante un mes o 2 meses no les seguimos estimulando en digerir alimentos mientras estás en movimiento, el sistema digestivo se vuelve a hacer vago. Claro. Y otra vez, volver a incorporar alimentos para alimentarte puede ser otra vez pues, como un hándicap, ¿no? Y sobre todo gente como Enara, que es más delicada del estómago ya de por sí, tienen que mantener ese hábito para poder luego volver a hacer una ruta en condiciones normales, porque si no, en cuanto que a la hora y media, 2 horas ya te hayas metido una o dos barritas, ya vas a tener el estómago sacando bandera blanca, ¿no? O sea, yo ya te digo, no hablo por mí porque muy raro que yo haya tenido problemas con barritas, pero la gente con este tipo de problemas, ostras, pues que tengan cuidado en este confinamiento, ¿no? Sí, hombre, nosotros al final lo que yo estoy recomendando principalmente a los ciclistas del Care Pharma o a otros ciclistas, igual sí amateurs o juveniles, ¿no? Que están ahí con el rollo de la competición, es que, bueno, que no vayas a comer durante tu entrenamiento de rodillo porque no tienes apetito y porque no has hecho hambre, haz un desayuno, el desayuno lo más pegado posible al entrenamiento. Fíjate que a veces Sí. solemos recomendar en una situación normal todo lo contrario, deja el desayuno 2 horas y sale a entrenar, o hora y media y sale a entrenar. Ahora estamos recomendando casi lo contrario, ¿no? Para que tú encima del rodillo casi estés digiriendo lo que has desayunado y así no perdamos pues bueno, ese estímulo de que el estómago vaya haciendo su propia digestión o que los intestinos sigan absorbiendo nutrientes, ¿no? Mientras tú estás en movimiento. Vale. Esto está siendo clave para muchos ciclistas. Sí, no, a mí me parece algo que, precisamente lo que decía al principio, un poco las barritas es posiblemente para mí el alimento que más me ha costado decidir qué tomar, cuándo tomar, y creo, porque el sólido al final es lo más difícil de digerir, porque isotónico, geles y tal tienen su dificultad, pero el sólido es lo más complicado. Vale, pues yo creo que nos ha quedado súper completo. Oye, pues de nuevo, pues ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir yo a ti? Enséñame la mano, enséñame la mano, enséñame la mano. Que muchísimas gracias y que nos queda todavía el de geles. ¿De acuerdo? Bien, Ese va a estar muy bien también. El de geles no de cafeína, que ya lo tratamos, sino geles de este tipo, geles de carbohidratos. Y yo creo que vamos a traer algún gel del que hablaba algún seguidor tuyo, preguntaba sobre los geles de Maurten. No sé si lo llegaste a leer ese comentario. Sí, yo me los leo todos, ahora mismo no me acuerdo, pero me los leo todos. Así Perfecto. que... Pues lo dicho, lo dejamos aquí. Chaito, guapa. Un beso, Abel. Y postdata, por supuesto. Estamos hablando de barritas, pero me interesa preguntarte por la barrita por excelencia, lo de barrita lo vas a entender ahora, la barrita por excelencia que creo que es un alimento natural, porque no es una barrita, es un alimento natural que parece pensado específicamente para deportistas y a mí personalmente, siempre que puedo, es lo que tomo, que es el plátano. Ay, sabía que ibas a hablar del plátano. Es que me parece la barrita perfecta. O sea, sinceramente me parece la barrita perfecta. La que mejor se digiere, la que mejor sienta, o sea, perfecta. Sí, yo creo que también, por lo menos la primera hora, ¿no? De la salida, casi todos recurrimos al plátano. Y es cierto que el plátano, dentro de esos 80 gramos de alimento que puede ofrecernos el plátano, pues nos aporta cerca de 15-20 gramos de fructosa principalmente. Yo normalmente suelo recomendar que el plátano sea pues, lo más maduro posible para que los hidratos los asimilemos lo antes posible. Y yo también es un alimento que suelo recomendar sí o sí, al menos que alguien aborrezca el plátano, para las salidas de bici. ¿Pero te parece bien la denominación que he dicho, que es la barrita perfecta? ¿Cómo no va a ser la barrita? Sí, la barrita perfecta. Perfecto, pues lo dejamos aquí. Lo dicho, ahora sí. Chao. Chao.